Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Muy buenas noches, amados hermanos. Un privilegio y un gozo para mí poderme dirigir a cada uno de ustedes y en esta oportunidad siempre para seguir estudiando la palabra de nuestro Señor. Estamos tocando durante estas semanas acerca de los dones espirituales y habíamos estado viendo ya en la última oportunidad justamente este dibujito acerca de los dones del ministerio en Efesios 4, versículo 11, ¿no? Entonces, aquí tenemos en el dedo pulgar justamente el primer don del ministerio que vamos a tratar en esta oportunidad y que es justamente el don del apóstol. De una manera breve, por supuesto,
pero allí en Efesios 4, versículo 11, el primer don del ministerio que hay al comienzo justamente de esta lista es el del apóstol. Y la declaración más importante que encontramos en las Sagradas Escrituras sobre este ministerio es que nuestro mismo Señor Jesucristo fue un apóstol. Allí lo encontramos en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Y la función específica, por supuesto, de un apóstol era aperturar justamente una nueva obra y poner el fundamento, como nos señala, por supuesto, las Sagradas Escrituras, en la carta de Pablo a la iglesia de Corinto, en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10, y también cuando escribe a la iglesia de Éfeso, en Efesios, capítulo 2, verso 20. Así que esto era, ¿no? Y esto nos va a ayudar, por supuesto, ante tantas controversias algunas veces que se genera sobre lo que es un apóstol en el día de hoy, ¿no? Entonces, podemos ir justamente a la palabra de una manera breve y sencilla. Entonces, ellos hacían este trabajo y fortalecían así de esa manera la obra bendita de nuestro Señor aquí en esta tierra. Ahora, la palabra griega para apóstol es apóstolos, que significa uno que es enviado, o sea, un enviado. El verdadero apóstol es uno que siempre va con una comisión. Él no va por sí mismo o porque él quiere ir y va a un determinado lugar, sino que es uno que es enviado al lugar donde donde no hay realmente nada, ¿no? No hay ninguna obra, no se ha comenzado nada. ¿Por qué? Porque justamente la función del apóstol es aperturar o comenzar una iglesia, una nueva obra. Y en esa obra el apóstol ponía, por supuesto, el fundamento, las bases fundamentales de la doctrina justamente cristiana. Parece que este ministerio también abarcaba otros dones del ministerio, pero el resultado sobresaliente era la habilidad que tenían estos hombres para establecer iglesias, y que hoy también, por supuesto, deberían de tener aquellos que cumplen justamente esta función en el día de hoy. Además, el apóstol tenía el don de administrar, que se encuentra en Primera de Corintios 12, verso 28, porque cuando se pone fundamentos es muy importante que también se administre, se ejerza una buena administración en ese lugar, ¿no? Además, el apóstol ejercía autoridad sobre las iglesias después de ser establecidas, como lo encontramos en Primera de Corintios 9, versículo 1 y 2, con el apostolado de Pablo allí en ese tiempo, ¿no? La palabra misionero o misionera. El misionero o misionera que es llamado o llamada por nuestro Dios y es enviado por el Espíritu o enviada por el Espíritu Santo, nosotros vemos que hace o deberían hacer la función justamente del apóstol. Esto es necesario y mucho más en el día de hoy, cuando nos acercamos justamente ya a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entonces encaminar de una manera adecuada también este don que deben ejercer muchos en nuestras iglesias locales, ¿no? El misionero o misionera que es llamado por nuestro Dios y es enviado por el Espíritu Santo para cumplir justamente este ministerio, deben hacer justamente una obra de evangelista, de maestro y de pastor, y solamente pastoreará a las almas durante un tiempo limitado, ¿no? Y dejar esa obra a un pastor que tiene un ministerio más específico o más establecido en un determinado lugar. Y el apóstol pues irá a conquistar nuevas tierras para abrir una nueva iglesia también en otro sector, en otro territorio, geográficamente hablando, más allá todavía,
para continuar llevando las buenas nuevas de salvación y poniendo los fundamentos, fortaleciendo así de esa manera a la iglesia del Señor, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, además de llamar a Jesucristo, nuestro Señor, un apóstol, habían los 12 apóstoles del Cordero, ¿no? Que todos sabemos, y que debían cumplir 3 requisitos fundamentales, según lo encontramos en Hechos 1, 21 y 22. Y el primer requisito que ellos deberían tener es haber visto justamente a Jesús personalmente. Número 2, también haber sido escogido y enviado por el mismo Maestro, por el mismo Señor Jesús. Y 3, haber sido testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y haber visto a Jesús resucitado, ¿no? Entonces, esto era el requisito para conformar los 12 apóstoles del Cordero. Pero en la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento, por supuesto, también a otros apóstoles. Por eso menciono que ahora también tenemos muchos hermanos que cumplen justamente este ministerio tan maravilloso de aperturar nuevas obras. Yo recuerdo a 2 por lo menos en esta noche, tanto por supuesto en la zona norte de nuestro Perú, en la zona de Piura, a nuestro hermano Máximo Sosa, y aquí en Lambayeque, a nuestro hermano Jaime Tello, ¿no? Grandes hombres de Dios que fueron movidos por el Espíritu Santo, caminando y aperturando, por supuesto, nuevas obras para la gloria de nuestro Señor. En la Biblia, sin embargo, como les decía, tenemos también otros que son llamados apóstoles allí. Por ejemplo, en Hechos 14:14 se involucra tanto a Pablo como a Bernabé como apóstoles del Señor. En Gálatas 1, verso 19, se no menciona allí a Jacobo, el hermano del Señor Jesús, no a Jacobo, el hijo de Zebedeo, que estaba dentro de los apóstoles del Cordero, ¿no? Mencionamos también aquí en Romanos 16, verso 7, a Andrónicos y Junias, ¿no? Entonces ahí también encontramos a estos personajes siendo llamados apóstoles. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, y en el capítulo 2, verso 6, para hacer esta referencia y enlazar estos 2 pasajes, a Silvano y a Timoteo. Y hay otros seguramente que cumplían estas funciones, como Apolos, un buen predicador, maestro, pero que también estaba realizando un trabajo así también itinerante, no es específico, y realizaba de repente también esta noble función y esta noble tarea. Sin embargo, podemos rescatar nosotros en esta oportunidad y mencionar algunas características que tenían estos hombres de Dios y que creo que deberían tener también los que están cumpliendo este ministerio, ¿no? Con el nombre de misionero, misionera o apóstol, ¿no? Entonces esto es importante. Número 1, deberían tener una profunda experiencia personal justamente con nuestro Señor Jesucristo. Número 2, tener una actitud y una vida de humildad evidente. Número 3, dones espirituales destacados. Es interesante y muy importante también. Número 4, el poder y la habilidad para establecer iglesias. No todos podemos establecer iglesias. Nosotros los pastores podemos cumplir un poquito de cada uno de estos dones del ministerio que encontramos allí en Efesios también capítulo 4 verso 11, ¿no? Aperturamos nuevas obras, predicamos la palabra, evangelizamos, pastoreamos y también somos maestros, ¿no? Pero el apóstol, el misionero, cumple también justamente esta función. Y número 5, tener esta capacidad que nos da, por supuesto, el Espíritu de Dios para proveer una adecuada dirección espiritual, no tergiversada, sino yendo a establecer y trazar justamente la sana doctrina en los corazones justamente de las personas. Entonces, tenemos esto que es muy importante,
que nosotros sepamos y cómo cumplían también este ministerio para seguir extendiendo el reino de Dios aquí en esta tierra. Que Dios nos ayude a seguir avanzando y orando a nuestro Dios para que sigan apareciendo estos hermanos y hermanas que van a llevar las buenas nuevas de salvación, van a poner los fundamentos de la sana doctrina allí, solidificando a la iglesia y estableciéndola de una manera adecuada para continuar en otro lugar, aperturando una nueva iglesia y quedando allí un pastor para continuar con esa feligresía ya establecida. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca en esta noble tarea de seguir adelante y tocando justamente con estos dones del ministerio a las gentes y a las personas en el nombre todopoderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amados hermanos, que Dios nos fortalezca y nos ayude, que Dios les guarde y puedan tener un buen reposo en esta noche en el nombre precioso de Jesús. Amén.